lo primero, digamos, es cuando yo terminé de leer el libro, me quedó la impresión de que usted hacía un balance en cierta medida positivo en este sentido, es decir, el proceso había intentado, un proyecto para intentar restablecer cierta estabilidad institucional, terminar con el ciclo, bueno, lo que decía Videla al comienzo, ¿no? Terminar con el ciclo de gobiernos militares y civiles. Y aparecía sorprendentemente realizando este objetivo en un contexto por medios inesperados, que era, entre otros, la destrucción del poder militar, algo que no estaba previsto. ¿Usted cómo lo entiende ese periodo? Porque me llamó la atención que usted lo dice, digamos, ¿no? Claro, yo le resumiría todo eso diciéndole que para mí, ¿no es cierto? Por eso digo que mi verdad no es la verdad de nadie, sino la mía. Para mí, el error más grande del proceso fue el error más grande. Uno de los errores del proceso, por un error político, fue aquella famosa frase: hay objetivos y no tiempos. Yo creo que ese fue el error. Yo creo que objetivos menos ambiciosos y tiempos más cortos le hubieran permitido al proceso triunfar. ¿Y a qué atribuye ese error? Y lo atribuyo a que... Una fácil sería a las ambiciones, digamos, pero no... Digamos que yo lo atribuyo a un error humano o a una ambición humana o a una condición humana que creo que la tenemos todos, civiles, militares, políticos, no políticos, particularmente en el caso del ejercicio del poder, particularmente en el caso del ejercicio del poder. Yo creo así como, claro, creo después de haberlo aprendido, ¿no es cierto? Creo que el poder hay que entregarlo cuando a uno le va bien y no cuando a uno le va mal. ¿Cierto? Entonces yo lo baso en eso. Si el proceso hubiera entregado el poder cuando estaba en la cúspide de lo que le iba bien, para poner una fecha le digo Mundial de Fútbol 78. Si el proceso hubiera entregado el poder, el Mundial de Fútbol 78, salía presidente constitucional de las Naciones que Videla hubiera querido. Si Videla hubiera querido que fuera Menotti presidente de la Nación, salía Menotti, estoy seguro. En cambio, precisamente que no iba bien, yo le digo, soy un poco testigo de adentro y de afuera. ¿Por qué le digo adentro y de afuera? Le explico. Porque yo era 78, 79 y 80, fui secretario general del Ejército. Sí. 78 y 79 era secretario general del Ejército, general de brigada. Después ascendí a general de división. ¿Con esto qué le quiero decir? Con esto le digo un poco esto de que soy testigo de adentro y de afuera. Yo, por ser secretario general del Ejército, participaba de las reuniones de las mesas de general de división con el comandante o con el comandante presidente, en un caso con Videla, en otros casos con Viola. Yo participaba en una mesita aparte, como secretario, sin voz ni voto. En una mesita aparte yo hacía el acta, bla, 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 como general de brigada. Después ya como general de división, no, ya era a partir del tercer año. Entonces, yo veía a través de esa mesa, de esas conversaciones, que la impresión era al revés de lo que yo estoy pensando ahora, ¿no es cierto? Era, ¿por qué vamos a entregar si nos va bien? Avancemos un poco más, hagamos otras cosas que hay que hacer bien, cuando yo creo que tendría que haber sido al revés. Ahora que nos va bien, entreguemos. Y entonces ahí, porque además, por más bien que le vaya a uno el poder desgasta. Por más bien que le vaya. A lo mejor, qué sé yo, pasa, bueno, además tenemos la experiencia de Perón y la de Menem, ¿no es cierto? En primera presidencia, si hubieran ido, hubieran quedado de una forma distinta a haberse autoprolongado ellos mismos. Y que sea. Por eso le digo que es un poco, no es un defecto, una virtud, sino una característica que no es patrimonio del militar, es un poco, no sé, me parece a mí del ser humano.
del ser humano, que pasa no solamente en el ámbito político, lo estamos llevando al nivel presidencia de la nación, sino que pasa, qué sé yo, pasa en un club de fútbol, pasa en un consorcio, que usted a veces nos explica, dice, ¿cómo quieren seguir? Y bueno, pasa. Sí. Ahora, ¿qué razones, cuáles eran las razones que pesaban para seguir? Una era esta de hacer otros cambios. Claro, ir logrando objetivos que se habían marcado desde entrada que no habían terminado de cumplirse. ¿Pero cuáles eran esos? Todo lo que están en los documentos iniciales del proceso, que por eso digo yo eran objetivos muy ambiciosos, ¿no es cierto? Objetivos en lo económico, en lo político, en lo educacional, en todas las áreas del Estado. Están en los documentos del proceso, los documentos básicos del proceso están redactados, todos los objetivos, fueron públicos, fueron públicos. Eso es lo que digo yo. Ahora, entre esos objetivos estaba, por ejemplo, que cambiara la dirigencia política. Claro. Y que hubiera una reforma de los partidos y los sindicatos. Correcto, eso era correcto. Y eso pesaba, ese tema de que seguían siendo los partidos y los dirigentes seguían siendo los mismos, pesaba en contra de hacer una entrega. Sí, pero no demasiado, porque en el momento de, llamémoslo de apogeo del proceso, en el momento de apogeo del proceso, los partidos políticos eran proclives a renovarse a sí mismos. Ajá. Después ya no, después cuando adquirían fuerza no. Claro. Después pero en el momento de apogeo del proceso eran proclives. Cuando se llamó al diálogo y a la concertación, hay que buscar los diarios de la época y ver lo que decían cuando salían de las entrevistas con Arguindegui, que era el ministro del Interior, que era el que llevaba el diálogo a nivel nacional, cosa que también se hizo a nivel de todas las provincias. Ahora, y ahí hay que buscar las declaraciones de los propios políticos cuando salían, y ahí vamos a encontrar que eran proclives a esta. Ahora, una de las cosas que me llama la atención, entre lo que usted dice, que también lo conversamos con Villarreal y con Ricardo Joffre y con otra gente que participó de ese periodo intentando acelerar la transición o la convergencia, es que éramos un poco lo que pensábamos así, Villarreal, yo, Viola, Videla, no así otra porción de generales con mando, claro, que eran de otra característica, ¿no es cierto? Ahora, lo que ellos comentan y un poco, no solamente que lo dicen ellos, sino un poco nosotros hemos ido concluyendo o pensando es que verdaderamente existía cierta disposición a acordar de parte de los civiles, pero para el poder militar era insuficiente o todavía generaba más tensiones esa posibilidad de acordar que acuerdos internos, y esos conflictos, esas disidencias internas fueron las que forzaron a Videla a postergarlo, digamos, ¿no? Patear en el tiempo, esperar a que el tiempo resolviera esos conflictos. Esto lo tiene más en claro Villarreal que yo, porque Villarreal era secretario general de la presidencia, ¿no es cierto? Y esto se manejaba. Pero Villarreal está muy involucrado, porque su proyecto se frustró, entonces él ve como que Videla no apoyó ese proyecto. ¿Eso es así? ¿Usted qué opina? ¿Fue Videla el que no tomó la decisión? Claro, yo diría no, yo creo que Videla lo quiso pero no pudo. ¿En qué sentido? Videla, digamos que, para resumirlo, digamos que fue una dictadura sin dictador. Videla era un tipo muy conciliador, ¿no es cierto? Un poco de un poco de aquel, el pensamiento de el pensamiento del otro. Pero en su pensamiento profundo de entrada hay un proyecto político. La prueba está que nosotros trabajamos mucho, los secretarios generales, en el proyecto político. Trabajamos mucho. Y se logró, y después Galtieri lo frenó. Pero este proyecto era para hacer un llamado paulatino a elecciones. Yo creo que la cuento en el libro, una anécdota de cuando Galtieri me llama un día siendo yo secretario general, porque yo fui secretario general con los tres, con Videla un año, con Viola otro y con Galtieri otro.
me llama un día, me dice, Viñones, hay que, en alguna personalidad civil destacada, qué sé yo, para el gobierno de Formosa, ya, Este es el año... y ya en el año 80. Y yo le dije, mire, estamos pensando para Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, pero a esta altura del partido, después de 5 años, 6 de ejercicio del poder, estamos pensando en entregar Formosa, por favor. No, ese era un poco mi pensamiento, ¿no es cierto? Ese era un poco mi pensamiento, pero yo creo que ya era tarde. Ya era tarde porque... Y ya era tarde porque ya el proceso venía declinando. Venía declinando. Después de la sucesión de Videla Viola, qué sé yo, ya era más difícil hacer una renovación política. Ya para hacer algo había que hacerlo con lo que había. Ya después de dejar pasar la presidencia de Videla. Ya era más difícil buscar una democracia renovada, estable, qué sé yo. Y Viola, porque en ese momento, en el 80, Viola está por asumir, digamos, Sí. ¿qué es lo que pensaba? ¿Cómo veía esa situación? Viola, yo creo que políticamente era el que más la veía, me parece. Viola era un gran tejedor político. Sí. Viola, usted hablaba con Viola y realmente los razonamientos de Viola eran muy profundos, conocía a mucha gente, además hablaba con todo el mundo, no le ponía inconvenientes a nadie, pero le faltaba decisión, le faltaba fuerza, le faltaba a Viola capacidad de mando, de resolución, ¿cierto? Y entonces, bueno, nos íbamos en análisis de gabinete, y no concretábamos. O sea, Viola pero él como analista político, para mí, si Viola en vez de dedicarse a ser ministro de Ciudad, analista político, para mí era brillante. Porque tenía fama de ser muy, o sea, entre los generales se la ha visto como demasiado político, ¿no? Demasiado politiquero, ¿no? Claro. Ahora, sí, eso sí, posible, no se correspondía tampoco con una capacidad de acción política, por lo que usted dice, sino más bien de... Sí, digamos de componenda o de cosas así. Yo creo que era más bien de análisis político, que él hacía un análisis político y pretendía, pero bueno, la cosa quedaba en el análisis, como usted tiene actualmente, y siempre lo ha tenido, ¿cierto? Tipo que escriben muy bien de política y después lo pone a ejecutar algo. Claro. Sí. No, eso es interesante porque la imagen de que era un general muy político en realidad es parcial. Es parcial, sí, es parcial. Después Viola era radical, era amigo de Balbín, tenía más contacto con los... Él no le hacía asco al contacto con nadie. Se entrevistaba con sindicalistas, con el que fuera. Pero bueno, en su fuero íntimo era radical. Él con Balbín tenía muy buena relación, muy buen trato, y en general con el radicalismo, ¿no es cierto? Una pregunta para atrás, porque una de las dudas que tenemos es cuánto pesaba en la posición de los duros del ejército el temor a que una apertura rápida alentara una revisión de lo actuado en la guerra antisubversiva. No, yo creo que en ese entonces no pesaba eso. No, creo que no pesaba. Después posteriormente iba a pesar más. Después posteriormente iba a pesar más. Después sí, pero claro. En el después 78, sí, digamos, en el periodo... del árbol caído todas en leña. Sí. Después sí, pero en el momento ese cuando Videla y Viola, que se empiezan a pensar, no pesaba. Si usted busca los diarios de la época, de los contactos con el diálogo con los partidos políticos, un lugar común de todos los que salían de las reuniones, de todos los que se venían de las reuniones, un lugar común era lo actuado en la lucha contra la subversión no se revisa. Era un lugar común en toda la dirigencia política. ¿Y eso en qué momento empezó a cambiar? Porque eso es una duda también, sobre en qué momento eso dejó de ser tan
yo diría que a último, cuando ya nos fuimos debilitados. Te diría después de la guerra, no antes de la guerra. Porque incluso cuando yo me reúno con los políticos antes de asumir, yo lo digo en el libro. Sí, el 25 de junio esa Claro, reunión. yo me reúno con los políticos antes de asumir, me reúno, que eso fue lo que me dio fuerza para poder hacer las cosas. Uno solo habló del tema, que casualmente era Manrique, que era un ex militar. El único, porque ni Allende, sí. ni Allende, ni Jorge Abelardo Ramos, que eran los representantes, digamos, de la izquierda vernácula, ni los más moderados, digamos, si hacemos la división izquierda y derecha, ni los más moderados de la izquierda, nadie planteó el tema. Y Manrique sí, fue el único que dijo, yo lo digo en el libro, Manrique dijo, general, acá, lo que pasa es que acá no ha habido una guerra, dice, acá ha habido 3 guerras, dijo Manrique. La guerra de Malvinas, la guerra contra la subversión y la guerra económica. Y de las 3 hay algo que decir. Dijo, de las 3 hay algo que decir. Y todavía agregó, conste que no estoy pidiendo un Nuremberg para mi país. Pero dejo esto, que de las 3 hay algo que decir. Fue lo más duro que se dijo en esa reunión, que tuvimos más de 4 horas con todos los políticos ahí, ¿no? Bueno, ¿Qué pretendía decir él con él? Él pretendía decir como que había que aclarar cosas de las 3, de estas 3 variantes había que aclarar cosas. Pero a ninguno de los demás le inquietó el tema de la lucha contra la seguridad. Estábamos ya en víspera de asumir yo. Sí. Por eso digo que eso vino a último momento. Y culminó con porque incluso le digo más, si hubiera ganado Luder y no hubiera ganado Alfonsín, todo eso no se produce. Todo eso no se produce. Porque Luder dijo públicamente, el intento que dimos nosotros de respuesta a esa inquietud de Manrique fue la ley de pacificación nacional, por la cual yo estoy preso hace 3 años. ¿No? Ese fue el intento nuestro de decir de las 3 cosas a ver. Y el acuerdo no escrito, pero sí conversado con la dirigencia en general, fue, bueno, nosotros pagamos el precio político de sacar la ley, ¿no es cierto? Ustedes la derogan, pero la ley produjo el efecto al momento de dictarse. Al momento de dictarse, la ley produjo su efecto. Entonces el precio político lo pagamos nosotros y el país marcha para adelante y sigue para adelante. Y Luder fue el único que lo dijo públicamente. Sí. Luder dijo públicamente. Pero eso se había conversado y había... Claro, se había conversado en los conciliábulos que hay en todo gobierno, no públicos. Claro. No públicos. O sea, nosotros en el gobierno lo hicimos a través del Ministerio del Interior, del general Reston, y a través de la Secretaría General de la Presidencia. Y Ejército, Marina y Fuerza Aérea, por su cuenta, cada uno lo hizo con su Secretaría General. O sea, se reunían con políticos, con dirigentes, con obispos, con arzobispo. Yo tengo todavía algunos escritos ahí de algún obispo o algo con respecto a la ley, párrafos a corregir. Pero el lugar común era este. El lugar común era: la ley produce su efecto al momento de dictarse. Del gobierno de Alfonsín, el que lo dijo concretamente, que bueno, yo lo digo en el libro, pero bueno, murió, entonces no puedo ponerlo como testigo porque murió que Pugliese. Pugliese, en una entrevista con el general Reston, le dijo: se sobreentiende en general que la ley produce su efecto, así le dijo, se sobreentiende en general que la ley produce su efecto al momento de dictarse. Ahora resulta que no es así. 25 años después le modificaron una ley, la ley de obediencia de vida y todo también es constitucional, pero 15 años después de dictada, cualquier cosa. Ajá. Por eso le digo que esta cosa es de último momento y es todavía producto del triunfo de Alfonsín. Si el triunfo hubiera sido de Luder, yo creo que Luder hubiera dicho: miremos por adelante. Él, yo creo que a mí particularmente
a mí particularmente para entregar el gobierno me hubiera sido mucho más, más traumático. El acto formal, llamémosle, de la entrega, creo que en el caso Luder me hubiera sido más traumático. No por Luder, sino por la caterva que estaba atrás, ¿no es cierto? Claro. La iglesia, el cajón y todas esas cosas. Si hubiera ganado Luder, yo creo que ese peronismo malo, llamémosle de alguna manera, se hubiera abalanzado sobre la Casa de Gobierno. En cambio, Alfonsín conmigo se portó muy bien. Alfonsín conmigo se portó muy bien. Hasta último momento, incluso él, cuando la multitud hacía que yo no pudiera salir por ninguna parte, yo le dije, mire doctor, vaya, tomen el juramento a los ministros, que yo conozco la casa, yo me quedo y después de ninguna manera, en general, yo lo acompaño hasta que usted pueda salir. Y me acompañó él hasta el aula. Por eso digo, hubiera sido distinta la parte formal. Pero yo creo, incluso yo tengo una carta de Luder, porque yo una vez que pasaron los comicios, le mandé una carta a Alfonsín saludándolo, lo invité a conversar conmigo para entregar, y a Luder le mandé una conceptuosa nota también y me la contestó. Y en el párrafo de contestación le pone hacia el futuro, de acuerdo con los argentinos, qué sé yo, de la oportunidad que se nos brinda. Por eso le digo, a la pregunta concreta suya, de que cuando empieza esto de querer revisar todo, yo creo que empieza a último, que antes no era inquietud ni de los políticos, ni de nada. A mí que no me vengan a decir ahora que no sabían. A mí que no me vengan a decir Laguna, o Magdalena Ruiz Ñazú, o Mirta Legrand, que yo que no sabía. Si no sabían, vivían en el limbo. Si vivían en el limbo, no tenían por qué actuar públicamente. A mí que Magdalena Ruiz Ñazú no me diga que vivía en el limbo cuando viajaba en el avión con Videla. Usted lo dice eso en el libro. ¿Ella viajó a Venezuela? No, pues yo no tenía el dato de Uruguay y otros. ¿Se acuerda el vuelo transpolar que Videla inauguró? Sí. Bueno, ahí iba Magdalena Ruiz Ñazú. Ese es uno de los tantos. Mirta Legrand la tengo presente cuando vino el rey de España, la tengo presente en la recepción que se dio el Consejo Deliberante, cuando llegamos yo con mi señora, así subimos, así estaba Videla, la señora, Mirta Legrand andaba en la recepción para el rey de España, en el salón del Consejo Deliberante. Eran otros tiempos. Cosas veré de Sancho, cosas veré de Sancho. Ahora, Enrique Llamas de Madariaga, medio hermano del general Llama, que era secretario de Información Pública, usted lo escucha ahora, Mariano Grondona no sabía nada. Ahora, una duda también sobre ese tema, para después pasar a otra cosa, pero de todos modos, en el momento en que ustedes dictan la ley, da la sensación de que todavía hay, tal vez, es muy difícil saber hasta dónde pueden controlar la situación, ¿no? En ese momento, ¿no? Da la sensación de que, bueno, usted dice, ¿no? Las posibilidades de control ya son escasas, pero de todos modos da la idea de que tal vez había un margen como para, si se daba algo, se podía satisfacer, bueno, tal vez es lo que dice Manrique, ¿no? Den algo para satisfacer la necesidad de verdad, de esclarecimiento, digamos, pongámoslo así. Usted dice algo sobre el tema, me parece, pero no dice mucho, no explica mucho, que es que hubo mucha discusión interna, hubo mucho conflicto interno sobre la ley, incluso, ¿no? O sea, sí. No sé si usted podría decirme algo más sobre eso, porque ¿en qué consistía esa discusión? ¿Era una discusión entre duros y blandos? ¿O era una discusión en qué sentido? ¿Qué cosas se discutieron? Claro, yo creo que el conflicto tal es así que se provocó un alzamiento en la Marina, de lo que se llamaban sable blanco en aquel entonces. Sí, eso es que, sí, usted también lo dice, pero claro, no explica mucho. Era un poco el sentimiento generalizado que teníamos todos, porque lo teníamos desde el más alto nivel hasta abajo. Que lo que no habíamos hecho nosotros era cumplir con nuestro deber, punto. Que los métodos de la guerra son los métodos de la guerra, no son los métodos de la paz. Es muy fácil hablar de la paz después de lo que pasó en la guerra y que entender, juzgarlo. Pero en la guerra, si a mí, yo Viñones, que soy un tipo pacífico, siempre he sido un tipo pacífico, pero yo Viñones no era el mismo el día que me pusieron una bomba en mi casa, que lo cierto que casi me matan a mi hijo, a mi mujer y a mí y al perro. Esa noche no era el mismo. Yo esa noche se me cruza un tipo ahí, lo ahorco así,
Y yo soy incapaz de ahorcar a un tipo. Pero esa noche se me cruza un tipo y lo ahorco. Cuando salí de abajo los escombros con mi mujer, mi hijo. Y esto ocurría, no lo digo todos los días, pero día por medio en la guerra. Entonces los ánimos realmente, es como usted en este momento, usted agarre a la Policía Federal, a ver si es una policía que puede ir a tratar mansamente a alguien o va a ir a los palos. Y va a ir a los palos porque los tienen acosados. Y yo creo que eso es propio del clima de guerra que vivimos y que nos tocó vivir por principio en los primeros años, ¿no es cierto? Después la cosa ya fue aflojando, los cabecillas, Montoneros y eso se fueron del país, fue aflojando, fue más controlable, pero los primeros años eran medio incontrolables, la cosa no sabía por dónde le podía aparecer, ¿no es cierto? Claro. Y eso no se puede medir, eso es muy fácil medirlo ahora y hablar ahora, que eso, claro, eso es muy fácil, pero hay que medirlo por la calentura del momento. Ahora, de todos modos, pero en esa discusión del... Entonces, bueno, en eso, a raíz de eso, le digo, como nadie sentía un complejo de culpabilidad, nadie, porque yo le voy a decir, yo no lo sentí nunca, y creo que la gran mayoría, nadie estimaba necesario sacar ninguna ley ni nada, ni nada. Los que teníamos un poco más de visión política o de lo que podía suceder y qué sé yo, pensábamos que era necesario y que iba a producir efecto. Nos equivocamos, no produjo ningún efecto, al revés. Pero bueno, nos equivocamos, obviamente. Además, yo siempre fui, estoy hablando en primera persona, ¿no es cierto? Yo siempre fui de la idea de que los condicionamientos valen en tanto y cuanto los quiera hacer valer el que entra, no el que se va, y mucho más si el que se va a debilitar. Y yo siempre pongo el ejemplo de la España de Franco, ¿no? Yo viví 2 años en la España de Franco porque hice la Escuela de Estado Mayor Española, así que viví 2 años ahí en la España franquista. Y yo le digo, Franco dejó todo atado, empezando por hacerlo abdicar al rey. Él llegó a un acuerdo con Don Juan, para que Don Juan allá en Portugal abdicara, se lo mandó a Juan Carlos, el actual rey. Franco lo tomó Juan Carlos, lo mandó un año a la escuela del ejército, un año a la escuela de la Armada, un año a la escuela de la Marina, le cambió el apellido al nieto. El nieto de Franco tenía hija mujer, no tenía hijo varón. Entonces el nieto de Franco se llamaba Francisco Martínez Bordiú Franco. Martínez Bordiú, el marido de la hija de Franco. Al nieto le cambió el apellido por acuerdo de las Cortes españolas, puso Francisco Franco Martínez Bordiú. ¿Con esto qué quiero decir? Con esto quiero decir que él dejó todo atado para que su sucesión siguiera con la España que él imaginaba. Yo no digo que España le haya ido bien o mal después. Yo lo que digo es que la España que vino después no era la España que Franco soñó, lo que Franco quería, lo que Franco dejó atado. Esto es lo que yo digo. Yo no digo, a mí me dicen, no, pero España, sí, España soluciona el problema. Yo no digo que no. Yo creo que España hizo una buena transición, que el pacto de la Moncloa, pero lo que sí digo, y estoy seguro, que esa no era la España que Franco preparaba. Y que dejó todo atado. Pero ya no dependía de él. Él se había muerto, dependía de lo que llegara. Y si usted se va sin fuerza, en el caso de Franco, muerto, en el caso nuestro, sin fuerza. Entonces, cualquier acuerdo que usted hubiera llegado, ¿cómo lo impone? Si el otro dice, che, tu acuerdo, chao. Depende de qué. Yo le pongo el ejemplo de Franco porque lo conozco, porque lo viví allá, y porque además creo que es muy gráfico, ¿no es cierto? Porque como le digo Franco, le digo cualquiera. Desde Pinochet en Chile hasta, y eso que Pinochet se fue con fuerza. Sí. Entonces, para mí eso es... Dicen, no, pero fíjate que en Uruguay no pasó, que en Brasil no pasó. Pero lo que ocurrió en Uruguay y en Brasil es distinto a lo que pasó en Argentina. En Argentina ganó Alfonsín y en Uruguay ganó, ¿cómo se llama? Sanguinetti, que era un estadista. Que era un estadista que la vio, o sea, dependía de él, no dependía de los que le entregaron. Que acordaron tal cosa, que acordaron tal, de él dependió.
De él dependió decir, no, no quiero mirar para atrás, quiero mirar para adelante. Y en Brasil pasó lo mismo. En Brasil ganó Tancredo Neves y se murió, y entonces subió el otro, que ahora la hija parece que va a ser la presidenta, y el poder militar en Brasil mantuvo poder. Totalmente diferente al nuestro. Nuestro Alfonsín ganó con todos los honores, además le ganó al peronismo, o sea que era una cosa histórica, porque el peronismo nunca lo habían derrotado en las urnas. Entonces subió con toda la polenta y hizo lo que quiso. Una pregunta sobre el comienzo, cuando usted asume, ¿no? Usted mantenía, digamos, muy buenas relaciones con muchos sectores del ejército por su larga, digamos, porque había sido secretario general durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, eso había permitido, supongo, mantener una posición ecuánime entre distintos grupos. Ahora, da toda la sensación de que usted asume respaldado por Nicolaides, o promovido por Nicolaides de alguna manera, pero después empieza a tener un cierto vuelo propio. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Cómo lo podría...? Primero le corrijo un poco. Yo creo que más que respaldado por Nicolaides es compañero y amigo mío, ¿no es cierto? Pero tampoco esto lo puedo probar, lo que le voy a decir no lo puedo probar. Es un poco una no sé, análisis mío de imaginación. Yo creo que Nicolaides lo que pensó en su momento es lo mismo que había pensado Galtieri en su momento, ser comandante y presidente. ¿Por qué no lo fue? Ahí es donde yo creo que él, cuando los otros comandantes dijeron de que cada uno llevara dos nombres para hacer la presión, que yo lo cuento en el libro. Los otros generales. No, el Amidoso y Anaya. Ajá. Quedaron en reunirse y que cada uno llevara dos nombres para ocupar la presidencia. Entonces Nicolaides, no digo no se anima, esto lo tendría el impecto, le digo yo, ¿cierto? Proponerse el mismo, es decir, bueno, yo como comandante y presidente asumo no creo que ni lo hubiera dicho, pero no descarto que lo hubiera pensado. Ajá. Pero cuando se reúne con los generales de división, aquí que los generales de división por unanimidad dicen digno. Lo cual para mí es un orgullo, ¿no es cierto? Porque todos eran subalternos, o sea, ninguno era, el único que era compañero mío era justamente Nicolaides y Resto, que fue mi ministro de Interior, pero todos los demás eran más modernos. Y todos, por unanimidad, dijeron Viñones número 1, Crespi número 1. Y entonces, bueno, ante esa evidencia surgió el nombre de Viñones. No fue promovido entonces por Nicolaides. Yo creo que no. Yo el secreto de esa reunión de los generales de división con Nicolaides no lo conozco, porque, mejor dicho, lo conozco por lo que me contaron, no lo viví, le quiero decir, ¿no es cierto? Y me entero después cuando Nicolaides me llama a Campo de Mayo y me dice, mirá, yo he hecho una reunión con los generales de división, qué sé yo, y han propuesto tu nombre para ocupar la presidencia. Pero yo creo que es así la cosa. Y el de tomar vuelo propio, mi explicación es, yo creo conscientemente, creo que yo fui el presidente más débil de los últimos tramos de la historia argentina. ¿Por qué digo esto? Porque creo que el presidente, su fortaleza está o en los votos o en las botas. Yo no era ninguna de las dos cosas. O sea, yo no era comandante en jefe de la Fuerza Armada y no tenía los votos. No era presidente de un partido político. Entonces yo no tenía ninguno de los 12 elementos de fuerza para ejercer el poder. ¿Cuál es esto que usted llama mi vuelo propio? O vos llamás mi vuelo propio, disculpame por esta diferencia de edad, así que me pueda permitir el lujo de tutear. Yo creo que eso que llamo mi vuelo propio es un poco que mi figura, modestia aparte, era la garantía para los políticos
de que iba a haber elecciones y iba a haber elecciones. Entonces, tiraban de la piola, pero no tanto como para que se cortara. Tiraban de la piola, pero nunca para que se cortara. Nunca para que yo dijera, la de la Rúa me voy. Cuidado, no, que Viñones termine. Tal es así que yo me jacto de ser el único de los últimos presidentes de la historia argentina, el único que cumplió lo que prometió. El secreto está en que prometí poco, pero lo cumplí. ¿No es cierto? El secreto está en que prometí poco, duré poco y lo cumplí. Pero fui el único, porque los demás prometieron mucho y cumplieron un cuarto o la mitad, incluido el proceso. Claro, incluido el proceso. Ahora, me llama la atención, digamos, una duda que tengo es, usted dice que hubo unanimidad en respaldo suyo, pero después hubo bastantes resistencias en el periodo de manejo de la transición, y usted alude, digamos, a esas resistencias, habla de movimientos minoritarios, si no en algún lugar, no precisa mucho más sobre el tema. También hay rumores sobre, las amenazas de que si los políticos no aceptaban las condiciones y demás, por ahí no había reacciones, había amenazas de golpe o cosas por el estilo. Pero yo creo que ninguna tiene entidad como para crear la historia, digamos. Me parece que son las rispideces propias de todo gobierno, ¿no es cierto? Y más escándalo de tipo periodístico, de estilo que realidades. No, yo realmente no tuve así grandes encontronazos en el año y medio me tocó llevar todo este tipo de transiciones. Tuvimos diferencias, obviamente que tuvimos diferencias con algunos, ¿no es cierto? Con Nicolai, con Fiuto, con Leonardo, con Franco, pero no como para que merezcan tener un lugar en la historia, claro. Por lo menos yo lo siento así, ¿no es cierto? Ahora, de todos modos, uno podría decir que era un malestar difuso, digamos, más que algo que pudiera vertebrarse en un movimiento para sostener un golpe o cualquier proyecto del estilo. Ese malestar difuso. Yo creo que eso se basaba fundamentalmente en la oficialidad más joven, que repito, eran los que menos sentían tener ninguna culpabilidad ni nada por el estilo. Entonces, lo que se dio a llamar los sables blancos en aquel entonces. ¿Cómo fue el episodio de los sables blancos? Porque eso no lo cuenta. Bien, yo diría que fue el embrión o el germen de lo que fueron los carapintados. El embrión o el germen. Y hubo un episodio que se concretó en la Marina. O sea, todo esto eran cosas así, del aire, oficiales más jóvenes, qué sé yo, los puros, los sables blancos, como diciendo lo nuestro está. Pero en la Marina se concretó en Ushuaia, en la base de Ushuaia, que un día el almirante Zaratiegui, justamente, que era el comandante de la base, que es un hombre un poco impulsivo, qué sé yo, que se acantona en la base y se revela. Terminó en 24 horas el episodio. ¿Pero con qué reclamos? Con el reclamo de entregar de otra manera, qué sé yo, pero yo no me acuerdo bien de los reclamos, pero Franco era el comandante jefe de la Armada, lo manejó él, y me habló por teléfono, me dijo, mira Flaco, no te calenté porque esto está controlado, así que no te hagas problemas. Y efectivamente, en 24 horas estaba controlado, así que no pasó a mayor. Tal es así que el propio Zaratiegui lo sacó con una sanción menor, lo sacó con el pase de retiro, como fue el episodio de Menéndez cuando se reveló Menéndez de Córdoba, que también lo sacó con una sanción menor. Ahora, el clima difuso de malestar evidentemente tenía que ver con las Malvinas y con la división entre los generales, los oficiales y suboficiales que habían participado más directamente en la guerra, y ese era el tema predominante, digamos. Yo no lo sentía así. Claro, eso tendrían que tener una entrevista con Nicolai para eso, porque realmente el que maneja el tema post-Malvinas dentro de la fuerza es Nicolai. Yo no había intervenido ni en Malvinas, no había intervenido para nada, o sea, yo fui un espectador más
que vino después de cargo de la presidencia. Entonces, este manejo de la cosa interna post Malvinas, el que más lo puede entender es Nicolás. Yo parece que tengo que tener una conversación con él. Claro. Yo, en su momento, vi o veo quizás así con el paso del tiempo como un error o una exageración esa llegada de la gente que venía de Malvinas, así medio a escondidas, pero lo justifico. ¿Por qué lo justifico? Y en eso lo critico mucho al general Balsa, que mientras podía siempre decía que después de Malvinas, que lo recibieron como qué sé yo, como qué sé cuánto, cuando realmente en Dunkerque o en no sé dónde, las tropas que se retiraron, es una cosa diferente. La retirada es una operación militar. Las operaciones militares clásicas son la ofensiva, la defensiva, el retardo y la retirada. Son operaciones militares. Esto no fue una retirada, esto fue una derrota. Y lo que hubo fue una recuperación de prisioneros, que es diferente. Entonces nosotros no podíamos, nosotros estábamos, al decir nosotros digo nosotros gobierno, no las Fuerzas Armadas. Nosotros gobierno estábamos negociando con Inglaterra el regreso de esos prisioneros. Y hasta que no tuviéramos el último hombre acá en la Argentina, no podíamos estar haciendo los machos y hacer desfile por la calle Corrientes, por la 9 de julio y rindiendo los honores a los combatientes. Porque eran prisioneros que estábamos recuperando, que es muy diferente a una operación exitosa de retirada como fue Dunkerque. Dunkerque fue una operación militar de retirada, y salvar casi todo el ejército. ¿Cierto? Como lo salvó la Cera en cancha rayada en las huestes de San Martín. La Cera salvó toda su división con una operación militar. O sea, esto no fue retirada. Esto fue derrota. Y después una negociación, que esa sí la llevábamos nosotros con la Cancillería, a través de la Embajada de Brasil y la Embajada de Suiza. Nosotros para justamente que vinieran todos los prisioneros, no que quedaran algunos. Entonces, hasta que no estuviera el último acá, nosotros no podíamos ser los machos. Ahora, de todos modos, convengamos que también había una intención de desmalvinizar el ejército, o por lo menos lo que se dijo. De repente, eso habría que preguntárselo a él. Volviendo al tema de los acuerdos cuando se podía, ¿no? En el 78, ese momento que me parece que es clave, usted lo dijo, me parece que yo estoy totalmente de acuerdo, que ese era el momento de acordar, digamos, ¿no? Y evidentemente pesaba mucho en esa dificultad para acordar las divisiones internas, ¿no? Dentro del ejército y entre el ejército y la marina, por lo que todo el mundo ha dicho sobre esos conflictos, digamos, harto conocidos, ¿no? Yo creo que es así. Creo que fue así. Yo creo que fue así y creo que ahí el afán componedor de Videla hizo que las cosas se fueran prolongando y no se rompieran. ¿Sí? Ahora, hay dos temas que usted trata en el libro sobre su papel, digamos, ¿no? Como la Secretaría General del Ejército y su papel en la Junta y en los equipos de compatibilización, ¿no? Exacto. Una es la discusión del proyecto político, que es una discusión que, si yo no entiendo mal, es primero interna al ejército y posteriormente la discusión entre el plan del ejército y los otros planes. Claro, ¿no? Tal cual. Una de las cosas que suceden aparentemente ahí es que, bueno, la Secretaría General presenta un plan, la Secretaría General de la Presidencia, o sea, Villarreal presenta un plan con cronograma. Sí. Y ese plan aparece después sin cronograma y bastante diluido en el proyecto del ejército, y después queda totalmente diluido cuando se compatibiliza con... Pero ya está diluido en el ejército, da la impresión de que el mismo ejército ya le baja el pulgar al plan de Villarreal. ¿Eso es así? No. Yo he trabajado siempre muy en contacto con Villarreal, jamás he tenido
yo no tengo en mi memoria que nosotros hayamos bajado el pulgar a ningún plan de realidad. Lo que pasa es que el proyecto era de las Fuerzas Armadas, que entonces trabajaba Ejército, Marina y Fuerza Aérea. Sí. Y la presidencia trabajaba por su cuenta. Y después a lo mejor no hubo compatibilidades en materia de, sobre todo eso que dice usted de fecha, ¿no es cierto? Porque sí, éramos muchos los que pensábamos que había que, como lo dije antes, ¿no es cierto? Que había que poner fecha. Y después, bueno, como una forma de objetivo vino plazo, qué sé yo, esa cosa que no es nada, y nos llevó a lo que nos llevó. Claro. Y después Galtieri, que vino con su proyecto propio. Entonces lo frenó. No lo anuló todo el proyecto que se había escrito, las bases políticas y todo, sí, ¿no? La ley electoral que ya se había empezado, estábamos empezando a trabajar, no la anuló, pero las congeló. Congeló, después vino Malvinas, bueno, ya, entonces hubo que salir con lo que había. Hubo que salir con lo que había. Lo que había eran los partidos políticos vigentes. Entonces lo único que se hizo fue acomodar la ley electoral, acomodar los estatutos de los partidos políticos, las elecciones internas y todo eso para poder dar elecciones. Claro. Ahora, yo he leído los proyectos, ¿no? He leído los planes de todas las fuerzas y de la Secretaría General de la Presidencia y da la sensación de que el plan de la Secretaría General de la Presidencia es un plan para Videla, ¿no? Lógicamente tenía que ser. Sí, como tenía que ser. Claro. Y que en el plan del ejército hay resistencias a darle tanto poder a Videla No, yo creo que no. Por lo menos de mi parte jamás. De mi parte jamás. Yo lo quise, lo quiero y lo querré. Así que de mi parte jamás. Al contrario, yo mientras pude darle apoyo a Videla se lo di siempre. Y mi gente también. Ajá. Y mi gente también. Había otros que no era tanto, sí es cierto. Es cierto. Pero de mi parte le digo no. De mi parte digo terminante. De mi parte y de mi gente. Claro. Hoy justamente me encontré en el hospital militar, una de las franquicias que tengo en mi prisión acá, es ir al hospital cuando necesito. Me encontré en el hospital con el general Mini Cucci, que fue uno de los que trabajó conmigo. Y que me dijo que me tiene que venir a ver porque están escribiendo él con Rodríguez Espada. Están haciendo ustedes también. ¿Sí? Interesante. ¿Tiene visitas? No. Pero usted admitiría que dentro de los generales de división hubo resistencias a eso. Sí. Digamos, era darle poder a Videla, porque era que Videla controlara la transición política. Que más resistencia que Videla Hola, ¿qué tal? Usted me está diciendo de quiénes hubo resistencia. Claro, y yo creo que más resistencia despertaba Viola que Videla. Más resistencia dentro del generalato, digamos. Sí. Más resistencia despertaba Viola. Ahora, de todos modos, Suárez, Mason y Menéndez evidentemente iban a estar en contra de cualquier proyecto que fortaleciera a Videla, ¿o no? Yo digo Menéndez a Viola, yo digo que sí, pero Menéndez a Videla, yo me animo a decir que no. O sea, hay una diferencia entre Menéndez y Suárez Mason respecto de la oposición. Y eso que Suárez Mason es compañero de Videla. Suárez Mason, Videla, Viola y Ricardier, los cuatro de la misma promoción. Ahora, de todos modos, Suárez Mason jugaba muy claramente a favor de Comacera y Menéndez no. Digamos, eso es una diferencia bastante bien. Sí, yo creo que era así. Nunca lo manifestaron, nunca lo dijeron, pero yo creo que en el trasfondo la cosa era así. Claro. Ahora, en un escenario bastante complicado, porque cada quien hace su sensación. Por eso le digo yo que estas cosas, si uno trata de arreglarlos componiéndolas, capaz que las descompone más. En cambio, si las corta de cuajo y dice, bueno, vos no estás de acuerdo, ven, a lo mejor se soluciona. Y Videla no es de eso. Entonces Videla, bueno, este que pensaba así, este otro que pensaba así, y bueno, y eso no fue
nos fue desgastando a medida que pasaba el tiempo el poder para hacerlo. Entonces el poder para decir, bueno, se acabó, acá se hace esto y se acabó. Y hubo quienes propusieron hacer una solución más drástica. Tomar, digamos, que Videla tomara una decisión más drástica. ¿Hubo un intento en esa dirección? No. Que yo la conozca, no. Yo no lo podría decir porque no me consta. No lo podría decir porque no me consta. A lo mejor más de uno lo pensó o en otros niveles, porque le repito, yo era general de brigada. Claro. Hay que conocer un poco la estructura externa del ejército. No parece una gran división, pero es una división. Claro, sí. General de brigada o general de división. Los generales de división se reúnen por su cuenta con el comandante. Los generales de brigada dependen de algún general de división. Claro. El caso del secretario general es el único que depende, como general de brigada, depende directamente del comandante. Ahora, de todos modos, ese tema, antes de volver a su papel desde la Secretaría General, pero ese tema que usted dice recién también es llamativo, porque refleja un estado deliberativo, ¿no? Los generales de división se reunían y votaban, decidían. No votaban, digamos que acordaban, o por lo menos cada uno exponía sus. El caso más típico, más claro, fue ahí donde prácticamente votaron, diría yo, donde se impuso Videla en definitiva, que no era comandante, era Viola comandante, fue el caso Timerman. Claro. Y yo lo relato. Sí. El caso Timerman fue el caso más típico donde prácticamente votaron. Entonces cuando Videla se enteró de cómo había sido la cosa, Videla dijo con el número 1. Entonces, en esa votación, perdón, un detalle, ¿no? Pero me parece importante. En esa votación, Viola, en principio, por la información que yo tengo, no es muy segura, Viola cambió su voto cuando Videla amenazó con irse. No, Viola no, los generales cambiaron su voto. Pero Viola, Urricarrier y Aguindegui estaban por la aceptación, claro, por la aceptación de la Suprema Corte. Viola, Urricarrier y Aguindegui. Y no me acuerdo si ¿Y los demás? Y los demás, ¿por qué no? ¿Y quiénes cambiaron de posición? Todos. Claro, cuando Viola le lleva ese resultado a Videla, Viola comandante le dijo, mirá, me reuní con la primera división, pasó esto, Videla dijo, bueno, muy bien, yo puedo. Entonces cuando Viola vuelve con esa noticia, los generales volvieron a votar y ahí se mantuvo, creo que dos se mantuvieron en el no, el resto dijo que sí, entonces ya. ¿Quiénes fueron los que se mantuvieron en el no? ¿Podría decir? No quiero quemarlos porque no me acuerdo bien. Casi le diría con seguridad uno solo al mes. Ahora, de todos modos, yo incluso le digo más. Bussi, compañero mío, pero Bussi ascendió a general de división un año antes que nosotros. Ajá. Porque le tocó en la fracción, entonces Bussi era general de división. Y Bussi me echó en cara, a mí me echó en cara, me dijo, me hubieras dicho que Videla quería aceptar, que Viola quería aceptar, me hubieras dicho, no tenés suficiente responsabilidad para darte cuenta que no conocía a Viola que quería aceptar. Ahora, de todos modos, ese episodio debilitó claramente la posición de Videla y Viola, ¿no? Porque finalmente Timerman sale y hace todo lo que los duros decían que iba a hacer, que era convertirse en un arma. Pero yo diría que lo fortaleció a Videla y a Viola, porque el espectro político se puso al lado de él. Ajá. Usted habrá leído mi libro, escrito de José Ignacio López. Sí. Hay 2 o 3 que son de Garacino, hay 2 o 3 muy significativos, donde hablan de que Videla y Viola habían impuesto el respeto al Poder Judicial. Sí. Ahora, es un resultado bastante paradójico, que está bien, reciben cierto apoyo, pero lo que dicen los duros de por qué no pueden soltarlo, tienen razón. Claro, tienen razón a la luz de las cosas que puede haber dicho o hecho Timerman después. Sí. Pero igual lo hubiera dicho o hecho algún tiempo más tarde, porque a lo largo iba a salir. A lo largo, sí. A lo mejor 2 años después, cuando entregáramos nosotros, iba a salir peor todavía, con más rencor, con más. Así que es relativo. Pero en ese momento no hubo un impacto negativo
No. Yo creo que se superó. Creo que se superó después de la elección. Rápidamente Aguindegui tomó las medidas para que ese mismo día, a la noche, saliera, como Aguindegui estaba con la solución de Videla. En cuanto votaron, Aguindegui, el avión, esto, el otro, claro. Ahora, la otra pregunta que tenía sobre el tema de los conflictos interfuerzas en los equipos de compatibilización tiene que ver con la ley de asociaciones profesionales, que fue todo un tema, ¿no? Ese fue un tema que nunca se concretó, precisamente por eso. Mucha compatibilización, pero... ¿Cuáles eran las mayores resistencias de parte de la Marina, de los buros del Ejército? ¿Quiénes eran los que más...? Arriesgando una opinión que no tengo fundamento para decirlo, sino lo que uno aprecia de los cuestionamientos que ponían. Yo creo que era un poco él, Macera, que tenía su propio proyecto político, y su propio proyecto político no podía excluir a la dirigencia sindical, y la ley que se pretendía era una ley madura, que al final yo creo que lo digo por ahí, yo creo que lo más lógico hubiera sido lo que propusieron Martínez Lloyd y Rodrigo Varela, que eran el ministro de Economía y de Justicia. Nosotros le dijeron acá lo más correcto que no haya ninguna ley, o sea, agremiación libre, punto. Y a mí me parece que hubiera sido la solución. Si se quería diluir el poder sindical, lo más correcto hubiera sido agremiación libre. Pero eso no se discutió eso. No, caminó. Esa era una propuesta a nivel del gabinete que la hicieron Rodrigo Varela y Martínez Lloyd. Y Aguindegui, ¿no? Creo que Aguindegui en general apoyaba los proyectos de economía, pero dentro del generalato no tuvo quórum. De ahí vinieron que sí, que este párrafo, que este otro, que este aquel, que lo mismo que con la ley de obra social, ¿no es cierto? Los tironeos que hasta el final se acabó el tiempo. El referee marcó el fin del partido y se acabó el tiempo y no hubo ley. Y después hicieron lo que hicieron. Claro. Sí, porque, digamos, da la impresión de que el Ministerio de Trabajo tenía un interés en conservar cierta negociación, ¿no? El Ministerio de Trabajo, mientras estuvo liendo, digamos que congeniaba o toleraba con el sindicalismo. Reston fue más Patricia Bullrich, fue Reston. Quiso poner más los puntos sobre las IES, sobre cosas que son totalmente lógicas, ¿no es cierto? Que son totalmente lógicas, pero que bueno, que están en la resistencia y que no se pueden hacer si no se tiene fuerza. Pero durante la gestión de Liendo hubo demasiada componente respecto a la gestión después de Reston. Y el proyecto reflejó un poco ese cambio, digamos, en algún sentido. Un proyecto más duro que lo que hubiera querido Liendo. Sí. Pero de todos modos no tan duro como el que hubiera querido Economía, que era un proyecto. O sea que estaba un poco entre medio de las aspiraciones de Economía y las de Viola. La famosa componente. La famosa componente que no llega a nada. Que no llega a nada. Que yo creo que es un poco lo que le pasó a la Rúa también. Sí, esos estilos se repiten, ¿no? Toma de decisiones. Ahora, de todos modos, la experiencia, digamos, no sé cómo usted lo podría sintetizar o evaluar esto, ¿no? Pero la experiencia con la discusión del proyecto de asociaciones profesionales da toda la impresión de que refleja un poco las tensiones estas entre el generalato, economía y los planes políticos, ¿no? Y en eso, una duda que yo tengo es cómo se alineaban los generales blandos, duros, moderados o intermedios respecto del ministro de Economía, ¿no? Porque da la sensación de que los duros al principio apoyan bastante a Martínez Lloyd, pero después ya no. ¿Cómo es eso? Es medio difícil, porque por ejemplo, no sé, para catalogar duro o blando, por ejemplo, Río Rivero no podemos decir que sea un blando,
Y Rivero era pro Martínez de Oca. Rivero estaba completamente de acuerdo. Suárez Mason no estaba de acuerdo. ¿Pero por qué Rivero estaba de acuerdo? Porque Rivero siempre fue liberal. Siempre fue liberal. Además un liberal que razona, o sea, no dice liberalismo por liberalismo, sino por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Ajá. Y bueno, y él, Rivero, fíjese que es más Martínez de Oca que el propio Viola. Viola era Martínez de Oca en tanto y cuanto él le tenía un gran... Videla, perdón. Viola, estoy hablando de Viola. En tanto y cuanto él le tenía un gran respeto y apoyo a Videla. Ajá. Entonces, Viola, que yo creo que íntimamente no era Martínez de Oca, él no hacía nada contra Martínez de Oca, no porque compartiera la idea, sino por respeto a la idea. Por respeto, por amistad, por apoyo, por lo que quieran, ¿no es cierto? Pero los informes que nosotros sacábamos, siendo Viola comandante, en el ejército, con respecto a determinadas cosas económicas, que a veces pedían asesoramiento, qué sé yo, bueno, a nosotros, por decisión de Viola, que nos asesoraba, era Sigó. Era Sigó. Y normalmente nuestros informes eran favorables a la gestión de Martínez de Oca. Nuestros informes de la Secretaría General eran favorables. Que eran informes que claro, eran informes que normalmente eran un poco, digamos, la opinión del ejército. La opinión del ejército en materia política, económica, la hace la Secretaría General. El Estado Mayor hace la conducción militar de la cosa, ¿no es cierto? La Secretaría General es el asesoramiento político del comandante. Entonces, bueno, esa era la función nuestra. Entonces nosotros teníamos contacto con asesores civiles. En la gestión de Viola, más de una vez nos tocó opinar sobre cuestiones de la presidencia de Videla con respecto a Martínez de Oca. Y en cambio, cuando Viola ya es él, ya no es Videla, usted ve que Viola ya agarra otro camino distinto. Ya con el mismo Sigó, que era el que nos asesoraba a nosotros, con el mismo Sigó, pero pretenden atemperarlo de Martínez de Oca, qué sé yo, y será toda la vida. Estoy volviendo al tema de los generales. Usted dice que Riveros era más liberal que Suárez Mason. Suárez Mason tenía una... De todos modos, Suárez Mason también una orientación liberal, con Aguado, con todos estos políticos. No, Aguado lo pone Viola. Ajá. Aguado lo pone Viola. Acuérdense que Aguado fue el ministro de Agricultura de Viola. Sí, posteriormente fue... Claro, pero con Sanjen en la provincia, cuando es ministro de Sanjen. Sí, Sanjen sí. Pero Sanjen no es Suárez Mason. Sanjen no es Suárez Mason. No son de la misma... rama del mismo árbol. ¿No? Yo creo que no. Sanjen sí, Sanjen sí. Con Jimmy Mar y con el... Sí. Aguado ya viene en la etapa posterior, con Viola conmigo. Claro. Incluso yo fui cuando se produce la presidencia Viola, por lo menos para el periodismo, yo fui candidato con Aguado a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Todavía estando en Villa Gesell. Yo estaba en Villa Gesell y podía leer un diario, Aguado Viñones. ¿Y esto de dónde sale? Felizmente salió Aguado. Claro. Así que Sanjen, digamos, el escenario cada vez es más complicado para mí. Sí, no. Claro, acá hay que estar en el pensamiento íntimo de cada uno, ¿no es cierto? Y cómo lo ve uno, desde abajo. Porque usted piensa que yo lo estoy viendo desde abajo, lo estoy viendo ya como presidente. Yo lo estoy viendo desde abajo, como secretario general de brigada y secretario general. Entonces, ¿cómo ve uno? ¿Cómo lo ubica? ¿No es cierto? Yo de Rivero sí puedo hablar con seguridad porque fui segundo de él. Antes de ser secretario general, fui segundo de él en Campo Mar. Claro. Entonces, ahí lo pude palpar como él realmente su filosofía liberal.
materia económica. ¿Y Menéndez en qué posición lo ubicaba? Y Menéndez también. Menéndez también. Yo creo que acá fundamentalmente las dos patas fuertes. Las otras podían ser más débiles, pero las dos patas fuertes. No digamos contra Martínez Dios, sino no de acuerdo, ¿no? Eran Macera y Suárez Mesa. Repito, en una óptica vista así desde abajo. No demasiado abajo, pero bueno, sí. Ahora, una pregunta sobre el tema de... Tenemos dos versiones más que dos versiones, muy diferentes sobre los contenidos de esas reuniones. Las secuelas, digamos, de la guerra y sobre otros temas. Posteriormente también sobre el tema de negociaciones profesionales, que usted opinaba sobre muchos otros temas. No sé qué balance hace usted de esas reuniones, porque... ¿Quiere que le diga quién era el más Martínez Dios de todo, eh? Se va a caer de palo. O te va a sacar de palo. Como el señor Laguna. ¿Ah, sí? Me lo dijo a mí. ¿Y por qué? ¿Con qué razonamiento? Me dijo, yo soy partidario de la política de Martínez Dios. Sí, me lo dijo. Ajá. Un día que hubo medio una discusión así con Fracassi, porque Fracassi era el secretario general de Macera. Entonces Fracassi, normalmente con la iglesia no eran conversaciones, digamos, no eran tomar resoluciones, ni mucho menos, eran conversaciones, opiniones que se volcaban, ¿no es cierto? Y un día me dijo, lo que pasa es que yo soy Martínez, yo estoy de acuerdo con Martínez, naturalmente. ¿Pero a qué se refería? Se refería a la política económica que estaba siguiendo Martínez. Esas reuniones yo participé 3 años, los 3 años de secretario general, me tocó participar. Los 3 años los obispos fueron los mismos, eran Laguna, Galán y Espósito. Claro. El pobre Espósito está con un Parkinson acá en las monjas de los Camilos. Laguna se pasó por el otro lado y Galán es un tipo muy bien, que se mantiene muy bien, que siempre nos tuvo mucha consideración. Y del otro lado, bueno, inicialmente estábamos Villarreal, Fracassi, Lamidoso y yo. Después vino Crespi en lugar de Villarreal, Casas en lugar de Fracassi, y Lamidoso y yo seguimos. Y esas reuniones se hacían una vez por mes. Una vez por mes comíamos en la presidencia con cada uno de los comandos, ¿cierto? Una vez le tocaba ejército, una vez marina, una vez fuerza aérea, rotativamente, y se intercambiaban opiniones, en general se intercambiaban opiniones. Yo relato ahí en el libro el episodio con Pérez Esquivel, que a mí Laguna me pidió el pasaporte que era Pérez Esquivel, yo le hablé a Sacien, que era jefe de policía, me lo mandó al día siguiente. Ahora, ¿los obispos presentaban listas de personas con las cuales pedían en esas reuniones? En general no, casos muy aislados. Les preocupaba en general, sí, en general les preocupaba el tema, ¿no es cierto? Y buscaban soluciones de hacer una ley, de bajar los tickets, se hizo una ley para bajar los tiempos para un desaparecido al otro muerto, que hay leyes, ¿no es cierto? Cuando qué sé yo, cuando se cae un avión, como el avión de Costa Rica, cuando se cayó, hay tiempos que después de un tiempo, hay tiempos marcados por ley, que después, no sé, la viuda o lo que sea, puede iniciar las gestiones como si estuviera muerto. Entonces se hizo un proyecto de ley y se hizo una ley bajando los tiempos para que en los casos de desaparición y demás los familiares pudieran accionar legalmente como si estuviera fallecido. Pero ese tipo de cosas se discutían en esas reuniones. Sí, se conversaba en esa reunión. No, se conversaba muy abiertamente. Por eso, si alguien no puede decir que no sabía lo que pasaba, es Laguna. Si alguien no puede hacerse el sorprendido de lo que pasaba, es Laguna. A mí me consta porque yo le he contado cosas a Laguna. Además, Laguna iba a comer a la casa de Videla. Y Alicia Videla le preparaba pollo como no podía comer otra cosa. Y bueno, él dice que no se discutía en esas cosas, que ustedes nunca les dieron información sobre... Yo sé que un día era en presidencia la reunión.
Ajá. Y cuando nos íbamos, yo lo llevé en mi auto, me dejaron a mí, y cuando íbamos en el auto me dice, bueno, porque usted también cuenta cada cosa, me dijo, sí, me dijo, que no se venga a hacer. Ajá. Lo que pasa es que es difícil determinar, ¿no? Cuánto hay de... que presentaba pedidos por gente, pero que no, salvo en algún caso muy aislado, nunca recibió ningún tipo de respuesta, ¿no? La verdad mire, yo este libro da cuenta una anécdota ya antes de ser secretario general en Campo Mayo, en la comida que estaba Laguna. Ajá. Hicimos una comida en Campo Mayo que la armó Rivero, justamente para hablar de este tema, ¿no es cierto? Y vino Aguirre, que era obispo de San Isidro, que estaba viejito, ¿no? Vino Laguna, que era el segundo de Aguirre, el vicario de Aguirre en San Isidro. Expósito era obispo de Zárate Campana. Y no me acuerdo quién era el obispo Morón, si también estaba Raspanti o no estaba en esa reunión. Y estábamos Rivero, yo y algún coronel, y hablamos de todos estos temas, de la guerra contra la subversión. Estoy hablando del año 77. Ajá. Así que era recién, todavía estaba bien caliente la guerra contra la subversión. Y hablando del tema de los apremios ilegales o de la tortura, o qué sé yo. Entonces, yo le dije, yo le digo a los obispos, le digo, yo le voy a hacer una pregunta. Que realmente, le digo, yo, Estado argentino, yo no digo yo Viñón o yo fulano, no, yo, Estado argentino. Yo, Estado argentino, que tengo obligación de proteger a mis conciudadanos, ¿no es cierto? O a los ciudadanos argentinos. Yo, Estado argentino, tengo un buen ciudadano, el señor Novaro, un buen ciudadano, que está, por el cual yo tengo que responder, y que está en manos de los terroristas que lo han raptado, que lo tienen en una cárcel del pueblo, que exigen no sé qué para su liberación, y que es un buen ciudadano. Por otro lado, de que yo le hice todo un planteo teórico, ¿no es cierto? Y por otro lado yo tengo preso a un señor que es un terrorista, que yo sé positivamente que sabe dónde está Novaro y que me puede conducir a que yo, Estado argentino, cumpla con mi deber para con Novaro. Les pregunto, ¿hasta dónde llega mi poder como Estado argentino sobre este señor para que me diga dónde está Novaro y poder salvarlo? Se quedaron callados los tres, y entonces Aguirre, que era el más viejito, me dice, su pregunta es muy difícil, general. Yo voy a ensayar una respuesta. Las palabras casi exactas. Yo voy a ensayar una respuesta. Yo creo que usted puede accionar con este individuo para salvar al señor Novaro hasta que este señor hable con dominio de su voluntad. Esta fue la contestación del señor Aguirre. Los otros, Laguna y otros dijeron, dominio de su voluntad. Bueno, sí, sí. ¿Seguimos otro día? Sí, porque yo tengo varias cosas más, digamos.